Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bienvenidos al programa Palabras de Vida Eterna, y hoy quiero iniciar una serie que se llama Trampas Ocultas, esperando que para todos ustedes sea de gran bendición, porque nos va a aclarar mucho lo que es el panorama en cuanto a lo que nosotros como cristianos evangélicos, como hijos de Dios, debemos hacer o no hacer. Así que espero que pueda serle bastante útil, y creo que lo será porque el Espíritu de Dios, Él es el que me inspira para cada tema. Así que vamos al tema de hoy, empezando con esta serie Trampas Ocultas, y hoy hablaremos de el espíritu de adivinación. Iniciamos leyendo un texto bíblico que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 5 verso 20. Y este texto bíblico es muy interesante y muy fuerte. Dice así: hay de ustedes que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Esto es una advertencia para aquellas personas que tratan de influir sobre otros para que participen de obras de las tinieblas, como lo son las que vamos a describir en cada uno de los temas de esta serie. Y espero que preste atención, porque sinceramente muchas personas no podrán entrar en el reino de Dios si siguen con prácticas que el Señor aborrece, que a Él no le agradan. Y el Señor aquí advierte: ay de ustedes que llaman a lo bueno malo, a lo malo bueno. Y es muy intenso y muy claro. Dice que convierten la luz en oscuridad, o sea, hacen parecer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, dice el texto completo. Que hacen creer que lo dulce es amargo y lo amargo es dulce. Así que bendito Dios por su palabra, que nos aclara ciertamente que hay mucha gente que quiere engañar y que quiere hacer creer que todo está bien. En este tiempo escuchamos mucho de consultas a divinos, que es el tema de hoy, y obviamente esto va en contra de lo que Dios nos enseña en su palabra, y no debiéramos practicarlo, porque detrás de eso viene un montón de cosas malas para la gente. No todo lo que parece bueno significa que lo sea. Hay muchas cosas que parecen inofensivas también, pero no lo son. Lo mejor que cada uno puede hacer es no dejarse influenciar por otras personas y pensar con detenimiento antes de actuar, aun cuando alguien le haya dicho que vaya aquí, que vaya allá, que allá le dicen el futuro, que allá le van a decir a usted si usted va a ganar la lotería, que obviamente los cristianos evangélicos no debemos participar en juegos de azar, pero mucha gente va a querer decirle a usted que lo haga, y el mundo está así empujando a otros a hacer lo que ellos hacen porque ellos consideran que está bien. Quizás para ellos esté bien porque no conocen a Cristo, pero si nosotros lo conocemos, no debemos hacer lo que ellos hacen. Esto es a lo que llamamos trampas ocultas. Y la primera trampa que vamos a ver hoy es la trampa que hay en consultar con adivinos. Solo vamos a leer un pequeño pasaje a modo de introducción, unos textos bíblicos, y ya en el siguiente tema ampliaremos un poco más de cada una de estas cosas que son trampas que el enemigo usa para hundir a la gente y hacerla apartarse del camino de la verdad.
Vamos a ver el libro de los Hechos. Aquí tenemos una pequeña historia en el libro de los Hechos a modo de ilustración que le puede servir muchísimo a todos, a como me ha servido a mí también cuando estuve aprendiendo hace muchos años para saber que hay cosas de las que uno debe apartarse que no convienen y que también necesitamos orar para que Dios nos dé algunos dones que algunas personas no tienen y que necesitan para caminar en el orden de Dios. En el capítulo 16, del libro de los Hechos, versos 16, y vamos a leer 16 al 20, dice así: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. En esta pequeña historia que nos narra el libro de Hechos, que fue una de las experiencias vividas por el apóstol Pablo y por Silas también, nos describe claramente acerca del tema que le hablo hoy, el espíritu de adivinación. Este espíritu está en mucha gente que de pronto a usted le dice cosas y usted dice: ay, eso que me está diciendo, yo no se lo dije a nadie. Y es que estas personas tienen un espíritu inmundo, un demonio dentro de ellas, o sea, son personas que están poseídas por un espíritu de adivinación, que es obviamente del mismo infierno. Y este espíritu, dice la Biblia, en esta pequeña historia nos narra de cómo Pablo y Silas andaban ahí sirviéndole al Señor, pero de pronto dice que a ellos les salió al encuentro esta muchacha que tenía ese espíritu de adivinación, y dice algo muy interesante. Vamos a tratar unos puntitos ahí importantes para reflexionar en ellos y aprender. Dice que tenía un espíritu de adivinación. Esta práctica fue una práctica que también tenían los egipcios. Leemos el libro de Génesis capítulo 41. Y ahí en Génesis 41, el verso 8 solamente, dice: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. ¿Quién estaba llamando a todos ellos? ¿Quién los convocó? Fue Faraón. ¿Por qué los convocó Faraón? Los convocó a todos ellos porque él había tenido unos sueños y él estaba muy atormentado con los sueños, ya que no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Sabía que no era algo normal, que algo le querían decir aquellos sueños a él, pero no entendía, y por esa razón él convocó a todos, dice, los magos de Egipto. Así que aquí se entiende claramente cómo había mucho en Egipto este tipo de personas y estas prácticas, y habían sabios también. Pero lo interesante es que dice que Faraón les contó a ellos los sueños, y más interesante aún, que ninguno de ellos pudo interpretarle los sueños a Faraón. Si usted lee el capítulo completo, la historia completa, se dará cuenta que fue Dios quien pudo revelarle a Faraón todo eso que él quería saber.
Así que no necesitamos nosotros como creyentes consultar a divinos ni brujos, porque tenemos también a los profetas de Dios, recordándole también que hay profetas falsos y profetas verdaderos. Así que es otro tema, pero los profetas tienen los dones de Dios suficientes para que el Señor les muestre las cosas con claridad. Pero no todos los que se dicen profetas son profetas. Puede también encontrar acá en el canal uno de los temas que habla acerca de esto y se dará cuenta de los profetas falsos y verdaderos con más claridad. Pero hablando del tema de hoy y enfocándonos en este punto del espíritu de adivinación, allí estaba Pablo, ahí estaba Silas, caminando hacia el lugar donde ellos andaban sirviendo a Dios, y de pronto volvemos al capítulo 16 del libro de los Hechos, verso 16. Sale esta joven que tenía ese espíritu. El verso 17 dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mire qué interesante. Estaba diciendo la verdad ese espíritu que estaba en esa joven. Ella decía la verdad usada por ese demonio. Sí, estaba diciendo lo correcto, estaba diciendo una realidad, estaba diciendo que esos hombres le servían al Dios Altísimo, porque hasta los mismos demonios tienen que reconocer que nuestro Dios es el único Dios verdadero y que es el Dios Altísimo. Ahora, ¿qué es lo malo? Lo malo es que esa fuente, la fuente donde provenía la información, no era una fuente de Dios, sino una fuente engañosa, sino que era ese espíritu inmundo que se hacía pasar por algo bueno para que la gente viniera a él y le diera a él el reconocimiento y le diera a él el honor y le dieran todo el dinero que pudieran darle. Así que de esta forma, los dueños de esta joven, porque se consideraban dueños ya que ella era esclava de ellos se enriquecían. Pero el verso 18, antes de llegar al punto del enriquecimiento, dice: y esto lo hacía por muchos días, dice, mas desagradando a Pablo, hablando de la joven cuando era usada por el mismo espíritu de adivinación. Ella por muchos días anduvo detrás de ellos gritando estas mismas palabras: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación, lo que dice el verso 17. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Fue pronta la respuesta. Así que, ¿qué pasó con Pablo? ¿Cómo Pablo se da cuenta de que ese espíritu no era nada de Dios, que no era nada bueno, que era engañoso, que era malo, que estaba disfrazado ante la apariencia de aquella joven que quizás era bonita, que quizás era normal? Es que Pablo tenía un don de Dios que se llama discernimiento de espíritus. Es el que necesitamos tener todos los creyentes. La gente a veces ora a Dios y le pide a Dios: dame una casa, dame un carro, dame plata, dame esto, dame aquello, y le hacen una lista al Señor como que van de compras, y todo lo que quieren y sueñan tener lo piden. Y lo que menos pide la gente es sabiduría, inteligencia, dones espirituales del Señor, como el don del discernimiento de espíritus, que es esencial en la vida de un creyente para que nadie lo engañe. Porque esta joven no engañó a Pablo, lo que estaba en ella lo descubrió fácilmente, porque él tenía el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo de Dios que tenemos, bendito Espíritu Santo, es el que pone en nosotros, nos da los dones como Él quiere. Así que ese don estaba en él, y por esa razón él la descubre. Y de una vez no solamente la descubre, sino que sabe lo que tiene que hacer. Pablo sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Orar y reprender ese espíritu inmundo para que se fuera. De esa manera, claro, el espíritu malo se fue. Pero a la vez de que se fue el espíritu malo, también dice el verso 19,
que se fue la ganancia de los amos de esta joven. Y de esto también es bueno hablar. Las ganancias por adivinación, esas ganancias que enriquecen a los que comercian este tipo de cosas malas. Así que ellos se estaban enriqueciendo porque aunque ellos quizás no sabían o no entendían de dónde tenía ella eso que le daba por saber todas las cosas, ellos lo único que veían era que era lucrativo, era bueno para ellos, para ganar mucho dinero, y así lo hicieron. Así que cuando vieron que ya al quedar ella libre del espíritu inmundo de adivinación ya no les iba a producir a ellos ganancias, se enojaron mucho con Pablo y Silas. Querían que los apresaran, querían que los castigaran y les levantaron una calumnia. Como dice el verso 20, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Como siempre, el mal siempre trata de afectar a los que hacen lo correcto y lo bueno, pero bueno, acuérdese que Dios siempre va a ganar la batalla. Este tema es muy importante, y el asunto con lo de las ganancias es que si la gente hoy día no estuviera curiosa, no estuviera queriendo saber el futuro o lo que puede hacer de una forma fácil y no consultar a los adivinos, ellos no tendrían ganancia, ni los que están trabajando con ellos tendrían ganancia. Pero ellos se enriquecen a causa de que mucha gente ignorante los busca. Y algunas veces hay algunos que se disfrazan también de que saben todo, pero no saben nada. Y simplemente aprovechan de información que tienen, de las redes sociales, de alguna cosa que encuentran o se dan cuenta de la persona para hacerle creer a la persona que ellos saben todo de esa persona, y la persona queda como encantada, ¿verdad?, de que le dijeron unas cuantas cosas aparentemente ciertas. Y terminan enredándose más y más, porque a la gente le empieza a gustar el tema de que le digan que esto va a suceder y suceda, o que esto pasó y que sí es cierto. Así que la gente queda encantada y sigue consultándolo, sigue pagando y sigue gastando su dinero, echándolo, ¿verdad?, a la basura, porque no se da cuenta que está deshonrando a Dios con esas acciones, y no se da cuenta tampoco que hay casos en que son, bueno, pura mentira. En el caso de ese espíritu inmundo que había en esa joven, él, aunque sí dijo lo que estaba pasando, dijo la verdad, tal vez también eso era una forma como de confundir a los verdaderos creyentes, en este caso a Pablo y a Silas. Tal vez los quiso confundir porque sí les dijo la verdad, para que pensaran que era una buena fuente, o sea, que era algo de Dios lo que había en ella, pero no lo lograron porque Pablo tenía el don del discernimiento de espíritus. Hoy día es muy importante orar por esto, y quisiera compartirle el último texto bíblico de hoy, que está en primer libro de Corintios capítulo 2 verso 14. Dice así: el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. En la versión Reina Valera, este mismo texto bíblico nos dice lo mismo, obviamente, pero con palabras que también algunos se quedan pensando en su significado, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo? Dice que para algunos las cosas espirituales son locura, porque no las puede entender. Esto que le estoy enseñando hoy es muy importante, y Dios quiere que usted conozca claramente lo que Él dice en su palabra. En el verso 14 nuevamente del primer libro de los Corintios capítulo 2, en la versión Reina Valera 1960 nos dice: pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no se dan cuenta. El que es natural no se da cuenta aunque tenga al frente un demonio que le diga cosas bonitas, porque él se distrae oyendo las cosas bonitas y no puede entender que lo están engañando. Pero Pablo tenía el Espíritu de Dios. Él no era un hombre natural, él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Así que para los que no están llenos del Espíritu Santo, para aquellos que todavía no lo conocen al Señor, estas cosas les pueden parecer, como dice la Escritura, locura. Como dice ahí mismo, dice, porque para el hombre natural, dice, para él son locura. No puede entender estas cosas, porque se han de discernir espiritualmente. En Reina Valera sí lo dice con la palabra discernimiento. Se han de discernir espiritualmente, o sea, solamente cuando estamos realmente conectados con Dios, que son personas que oran con frecuencia, que tratan en todo de agradar a Dios. No estoy hablando de que uno sea perfecto ni que sea mejor que nadie. Estoy hablando de personas que tememos a Dios y por ese temor a Dios guardamos nuestro corazón para honrarlo. Y por esa razón es que Dios a veces nos apercibe y nos muestra algo está mal en esta persona o en esta otra y nos hace ver con claridad que las cosas no están bien, para que nosotros hagamos oración, hagamos lo que nos corresponde hacer como ministros del Señor. Es una trampa oculta, el espíritu de adivinación es una trampa oculta para muchísimas personas, algo que parece bueno pero que es malo, que cuando la gente, le repito, consulta una vez, quiere seguir consultando y se va enredando y enredando en el ocultismo, en las obras de las tinieblas, lo que leíamos al principio, que iniciamos en el libro de Isaías 5:20, que nos dice que hay de a los que lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, los que llaman a la oscuridad luz y a la luz oscuridad. Entonces Dios nos está advirtiendo. Simplemente prestemos atención, obedezcamos al Señor y apartémonos de todo ese tipo de cosas que a Él no le agradan porque son malas para nosotros. Él es el buen Padre, nosotros somos sus hijos y como hijos Dios nos cuida. Él no quiere que nos enredemos en cosas que luego vamos a lamentar, que luego nos van a arrastrar a la oscuridad, porque Él no quiere que nuestra alma se pierda. Ya Él envió a su Hijo único a la tierra para que muriera y diera su sangre preciosa en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar para que fuéramos salvos. Así que mire todo lo que nuestro Dios ha hecho, nuestro Padre Celestial, por amor a nosotros. Seamos obedientes a la palabra de Dios y apartémonos entonces de aquellas cosas que no convienen. Si usted ve una trampa en el camino, si sus ojos la ven, usted se aparta para no quedar enredado en ella. De esta forma hemos dado inicio al primer episodio de este tema y espero que usted siga acompañándonos. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Esta serie. Gracias por escucharnos. De temas de suscríbase, las trampas comparta ocultas. Y comente. Dios les bendiga Dios a todos. le bendiga. Y nos vemos en el próximo programa, si Dios lo permite, el miércoles a las 7:30 hora Centroamérica, aquí en su canal La Voz de Esperanza, Costa Rica. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.